Buenos días, soy Adriana Bautista, su asesora en el Diplomado de Estudios Avanzados en Justicia Penal Juvenil Venezolana. Al respecto, vamos a hablar del módulo 1 del Sistema de Justicia Penal Juvenil Venezolano, comenzando por la evolución histórica del derecho penal de adolescentes. El derecho penal de adolescentes, surgió en Roma y allí se clasificó en 3 etapas: la irresponsabilidad absoluta, la contigüedad de la pubertad y la pubertad. Con respecto a la irresponsabilidad absoluta, hasta los 7 años era el periodo denominado de infancia o de niñez. Luego el varón hasta los 10 años y medio y 9 años y medio para la mujer. Posteriormente se encuentra el referido al de la contigüedad de la pubertad, hasta los 12 años en la mujer y 14 en el hombre. Y la pubertad, que hasta los 18 años, ampliado hasta los 25 años, establecido como de minoridad, en el cual eran castigados los actos delictuosos cometidos por los menores, determinándose diferencias con respecto a la pena y a la naturaleza. Es muy importante conocer la evolución histórica del derecho penal porque vemos los orígenes, cómo en todo caso surgió ese derecho penal de adolescentes que hoy en día es un sistema de justicia penal juvenil tanto aquí en Venezuela como a nivel mundial e internacional. Y es una forma de regular las conductas de los adolescentes que transgreden la ley, siendo necesario conocer cómo fue su origen. Por eso hablamos desde Roma, donde en Roma ellos clasificaban quiénes eran los imputables, quiénes eran los inimputables, atendiendo efectivamente a la edad. Luego nos vamos a la Edad Media, donde los menores de edad que cometieran hechos punibles eran sancionados cuando cumplieran la mayoría de edad, pudiendo establecerse que en esa etapa existía la impunidad en los primeros años, porque se estimaba que a esa edad no puede el niño cometer algunos hechos, como la violación, la falsedad, el adulterio y el rapto. Y es así como luego en el derecho canónico se estableció la irresponsabilidad del infante hasta los 7 años cumplidos. De los 8 hasta los 14 se aplicaba una pena disminuida, admitiéndose su responsabilidad. Posteriormente nos encontramos con el derecho español, donde las leyes contenidas en las 7 partidas del siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X, se hizo una diferenciación entre ciertos delitos, por lo que las disposiciones contenidas en las 7 partidas tipificaban la responsabilidad penal de 12 a 14 años de edad en los delitos de lujuria, en los punibles contra la honestidad y los ilícitos y faltas perpetrados contra leyes divinas o humanas. Lo que no se correspondiera a esos delitos, las penas para los menores eran atenuadas, prohibiéndose la pena de muerte para los infractores menores de 17 años. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las doctrinas del derecho romano y del derecho medieval se trasladaron a los códigos penales, que contenían los criterios mantenidos por la escuela clásica del derecho penal, al estimar que el menor tenía conciencia del acto y voluntad muchas veces para recurrir de ese hecho delictivo. Estaban relacionados con el desenvolvimiento intelectual de su edad junto con su desarrollo físico. Y de ahí viene el sistema positivista, donde en ese sistema se recalcó que los menores incurrían en punibles por causas internas, muchas veces congénitas, derivadas del alcohol, enfermedades venéreas, así como mentales, y por factores externos como sociales, la falta de educación, la ausencia de hogar, y que estas razones del menor no merecía castigo. Siendo uno de los criterios de esta escuela el antropológico, formulado por César Lombroso, quien estableció que las causas de criminalidad muchas veces están relacionadas con las formas, causas físicas y biológicas, y que una característica particularmente difundida de la obra de Lombroso es la concepción de delito como resultado de tendencias innatas, de orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales, como las asimetrías craneales, las determinadas formas de mandíbula, las orejas, los arcos de las cejas y demás. Eso era lo que para Lombroso caracterizaba un ser delincuente o que podía incurrir en ilícitos penales. Sin embargo, en sus obras se mencionan también como factores criminógenos el clima,
la orografía, el grado de civilización, la densidad de la población, la alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la posición económica y hasta la religión. La concesión del hombroso torna irrelevante el estudio de la imputabilidad del sujeto, puesto para él todos los criminales son inimputables y cuanto menor sea su responsabilidad, mayor es su peligrosidad. Más tarde, en el siglo XIX, prácticamente fue vana la jurisdicción especializada para menores. Sin embargo, en 1899, en Chicago, se creó la legislación de menores, lo que sirvió de ejemplo para otros estados y países, en virtud que se originó el primer tribunal de menores en el mundo. Ante toda situación, para 1932, en los Estados Unidos se habían creado para esa época más de 600 tribunales independientes de ese tipo, con el fin de inculpar o aplicar a los adolescentes infractores programas especiales y de rehabilitación y sustraer a los adolescentes del derecho penal de adultos, constituyendo ese modelo tutelar la base de muchas legislaciones de menores de edad y expandiéndose a nivel internacional en países como Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra, Australia, Portugal, Hungría, Bélgica, España, Holanda, Argentina, Japón, Brasil, Perú, México, Chile, Uruguay, Guatemala y en Venezuela en 1939. Todos esos aspectos produjo el consentimiento y posteriormente la confirmación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, suscrito por la mayoría de los países, iniciándose en el aspecto jurídico la historia de los derechos de los niños, sustentada en la doctrina filosófica de protección integral, la cual realizó un cambio radical en la doctrina que fue vigente previa a la elaboración de nuevas leyes. Y en el caso particular de Venezuela, anterior a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como fue la Ley Tutelar de Menores en la doctrina de situación irregular. Todos esos aspectos produjo el consentimiento y posteriormente la confirmación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, suscrita por la mayoría de los países, iniciándose en el aspecto jurídico la historia de los derechos de los niños, sustentada en la doctrina filosófica de protección integral, la cual realizó un cambio radical en la doctrina que fue vigente previa a la elaboración de nuevas leyes, como ya lo indiqué, y en el caso particular de Venezuela, anterior a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo que antes de la Convención, las legislaciones de menores se fundamentaron en los postulados de la doctrina de la situación irregular, cuya base nace de la estimación que poseía el Instituto Interamericano del Niño, integrado por la totalidad de los Estados miembros y que representa el ámbito de compromiso histórico y permanente con los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en América. Entre 1927 y 1962 fue conocido como el Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia, el cual expresaba que los menores entraban en conflicto con la ley penal. Eran los que estaban en situación de peligro y de abandono, fuera este material o moral, así como aquellos afectados por déficit físico o mental, o aquellos que no recibieran tratamiento, que no recibieran educación o la atención individualizada de su situación. Para ellos, los factores de riesgo para los adolescentes eran determinantes y por ello consideraban que era importante conocer todos esos factores para poder inculpar o exculpar a un adolescente. Así las cosas, esa doctrina concedía extensas y discrecionales facultades al juez, lo que favorecía muchas veces la violación de los principios de legalidad y lesividad, la negación de los derechos de los niños y adolescentes, entre otros aspectos. Sin embargo, gracias a los avances de las diferentes legislaciones a nivel mundial y como producto de una realidad cada día más latente, porque cada día eran los más adolescentes que incurrían en hechos punibles, se crea la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, posterior a 10 años de arduo trabajo por parte de la comunidad internacional, cuya base doctrinaria se encuentra contenida en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, fundamentada a su vez en los principios universales de dignidad, equidad y justicia social, y con los principios también especiales de no discriminación
prioridad absoluta, interés superior del niño, solidaridad y participación. Ahora bien, ya teniendo ese recuento de la evolución histórica del derecho penal de adolescentes, desde Roma, el derecho canónico, la Edad Media, hasta llegar hoy en día a lo que vemos con el sistema de justicia penal juvenil a nivel mundial, vamos a tocar un punto, lo que es la evolución histórica de la justicia penal juvenil en Venezuela como tal. Entonces, de allí deviene que en la época colonial, donde regían las leyes españolas, se consideraba, al igual que en la antigua división romana, en infantes, impúberes y púberes, con el fin de determinar la responsabilidad penal y consecuencialmente el castigo. En esa etapa, todo delito, cualquiera que fuese el autor, debía ser castigado. Sin embargo, había un modo disminuido de la pena relacionado con el desarrollo físico del individuo. Posteriormente, con la promulgación del primer Código Penal venezolano, se determinó la exención de responsabilidad, estableciendo que están exentos el menor de 10 años y el menor de 15, a no ser que haya obrado con discernimiento. Posteriormente, los siguientes códigos de 1897, 1904, 1912, 1915 mantuvieron los límites de la edad de 10 años para la dispensa absoluta y entre 10 y 15 años para la responsabilidad condicionada al discernimiento. Si resultaba que obró sin discernimiento, estaría exento de responsabilidad, apareciendo en estos artículos disposiciones referentes a la medida de seguridad, recluyendo al joven declarado penalmente responsable en establecimientos de educación y o corrección por un tiempo que no excederá de su tiempo que cumpla su mayoría de edad, imponiéndose inclusive pena de presidio corporal y pecuniaria. En aquellos códigos, el presidio se correspondía al régimen estrictamente cerrado y lo convertían en abierto de 3 a 6 años como forma de cumplimiento de pena, y contiene además la prevención a los parientes de la obligación de proveer de educación velando por su conducta. Ve como en esa época hablábamos ya de penas, porque era muy similar a la parte de adultos. Hoy en día no podemos hablar de penas en el sistema de justicia penal juvenil venezolano. Hablamos de sanciones. Luego, en el Código Penal de 1915 se aumentó la edad de la exención absoluta a 12 años, por lo que en el Código Penal de 1926 se fijó de la siguiente manera: irresponsabilidad absoluta hasta los 12 años, irresponsabilidad condicionada al discernimiento, responsabilidad atenuada. Los códigos penales de 1912 a 1926 también siguieron la misma línea de los que precedieron en relación a la responsabilidad penal de los menores de edad, cambiando el establecimiento de la pena referente al hecho cometido. Por decir, se hacía la conversión en arresto si era de prisión o presidio con disminución de la mitad, y la minoridad era estimada solo como atenuante en el sistema de responsabilidad para adultos. Así las cosas, la primera legislación especial fue en el Código de Menores de 1939, que constituyó el camino hacia la creación de la Jurisdicción Especial de Menores, generando la reforma del Consejo Venezolano del Niño, por cuanto hasta ese momento las únicas normativas existentes para los menores que perpetraran delitos se encontraban únicamente en la norma sustantiva penal, limitándose a rebajar las penas cuando los sujetos activos de esos ilícitos fueran mayores de 15 años y menores de 18, concediéndole al menor de edad un título de inimputable. La Jurisdicción Tribunal de Menores sometió a los mismos solo a su competencia. De igual forma, absorbió el conocimiento de las situaciones de abandono o peligro en las que los menores de edad pudieran encontrarse. Esta legislación especial surge con el objetivo de extraer a los niños, niñas y adolescentes del sistema penal de adultos, creando sus propias instituciones. Luego, el Código de Menores tomó la edad límite para el tratamiento del menor y la establece hasta los 18 años de edad, categorizando así dos posiciones: menores abandonados y delincuentes. Con la promulgación de este Código de Menores, el Estado recordó su deber de ejercer la protección integral de los menores de 18 años, que se encontraran en abandono o que hubiesen perpetrado hechos delictivos. Asimismo, se describieron varios aspectos en situación de abandono o peligro,
ubicándose los de comportamiento asocial señalados en la ley de vagos y maleantes, quienes para ese momento estaban sancionados por los demás códigos de ordenamientos policiales. Igualmente, en ese código de menores no existía la figura de procurador de menores, sino la del fiscal del Ministerio Público, quien tenía los mismos deberes y derechos que le establecía el Código de Enjuiciamiento Criminal, por lo que tal código fue considerado imperfecto, por cuanto dejó intactas las normas del derecho penal que sancionaban los comportamientos delictivos de los menores, dejando subsistentes los principios relativos a la irresponsabilidad del menor de 12 años, al discernimiento y a las penas y sanciones aplicables contenidas en el Código Penal de 1926. Es así como surge el Estatuto de Menores, que alberga los derechos de la Constitución de 1947, garantizando al menor de todos sus privilegios y los sustrajo del campo penal al no considerarlo delincuente ni imputable hasta los 18 años de edad, e impidiendo las sanciones legales, debiendo ser sometidos a procedimientos y medidas reeducativas. Ese instrumento legal representó un avance en el campo de jurisdicción especial en razón que la reeducación se impone como el medio para que el menor sea insertado en la sociedad en condiciones óptimas. Asimismo, creó las figuras propiamente del Ministerio Público de Menores y del Procurador de Menores, y en los lugares donde habían sido creados los cargos de Procurador de Menores, tal función era asumida por el fiscal del Ministerio Público, resaltando que el Procurador de Menores era designado por el Consejo Venezolano del Niño y podía intentar acciones penales que le correspondían solamente a la parte ofendida. Este estatuto tuvo vigencia hasta el año 1980, cuando se promulgó la Ley Tutelar de Menores, formulando esta los principios de protección fundamentales del niño y ratificó el límite de responsabilidad penal a partir de los 18 años de edad, como criterio de inimputabilidad y como límite de aplicación de las medidas reeducativas. El Estado entonces así asumió una función tutelar típica y característica de los derechos de menores, como es la de constituirse en tutor genérico de todos los mayores, garantizándole la satisfacción de las necesidades. Asimismo, sometió al menor que infringe de las leyes penales a tribunales especializados, cuya función se dirige a la defensa de la unidad familiar, de los niños y de la sociedad, estableciendo como fin la reeducación del menor. En este orden de ideas, la Ley Tutelar de Menor es conceptualizada por el Instituto Interamericano del Niño como la situación irregular del menor de edad, como aquella que se encuentra un menor tanto cuando ha incurrido en un hecho antisocial como cuando se encuentra en estado de peligro, abandono material o moral, o si padece déficit físico o mental. Dícese también de los menores que no reciben el tratamiento, la educación y los cuidados que corresponden a sus individualidades. Es así como el Instituto Interamericano del Niño utiliza la expresión situación irregular del menor para caracterizar los problemas que pueden tener el menor de edad en el medio social que se desenvuelve y al cual en algunas oportunidades no ha podido acoplarse. Sin embargo, las condiciones de encierro y promiscuidad entre menores y adultos generaron en todo el continente un choque a la moralidad y el respeto a los derechos humanos, promulgándose la creación de varias leyes y reformando las mismas hasta llegar a la aprobación y ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuyo criterio filosófico se sustenta en la doctrina de protección integral, la cual hace un cambio radical con la doctrina que estaba vigente en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y al ser ratificada por Venezuela, la Convención, haciendo la ley de la República y asumiendo el compromiso de brindar protección a los menores, es porque se observa una situación antagónica, ya que existían dos leyes de forma simultánea, la Ley Tutelar de Menor, y la Convención, por otro lado, pero reguladoras de la misma materia, de la materia de niños, niñas y adolescentes, iniciándose un proceso de reformas que conllevó a derogar la Ley Tutelar del Menor para sustituirla por otra totalmente diferente. Para así concluir,
que el 13 de septiembre de 1998 se promulga la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual tuvo una vacatio legis y entró en vigencia el 1 de abril del 2000, considerando al mayor de 12 y menor de 18 responsables penalmente y a los menores de 12 inimputables totalmente y sometidos a medidas de protección. En el año del 2007, la ley es objeto de reforma parcial con el propósito de adecuarla a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que reconoce la jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para el año 2014 surge la necesidad de abordar los aspectos referentes al sistema penal de responsabilidad penal de adolescentes, teniendo como objetivo el fortalecimiento de derechos y garantías del adolescente, atendiendo una política de intervención penal con carácter especialmente garantista, según la cual el Estado debe tratar a los adolescentes de manera acorde a su desarrollo evolutivo, con respecto a su dignidad y con sus propósitos socioeducativos. Y para el 8 de junio del 2015 fueron reformados algunos artículos del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, siendo uno de los principales el que versa sobre la inimputabilidad, estableciendo que son totalmente inimputables los menores de 14 años y responsables penalmente los adolescentes y las adolescentes en edades comprendidas de 14 y menos de 18 de edad. Toda esa evolución histórica está referenciada en la didáctica del derecho penal de adolescentes de Piva Torres, Yani, Egidio, Pinto Trina y Granadillo Alfonso, de la librería jurídica Álvaro Nora, Caracas, 2014. Es necesario nosotros poder resaltar todo lo que es la evolución histórica tanto del sistema de justicia penal juvenil venezolano como a nivel internacional para efectivamente conocer y comprender cómo fueron los adolescentes en esa época, cuál fue su grado de evolución y qué factores determinaron para que los países pudieran establecer leyes para regular la conducta de los adolescentes que infringen la ley penal. Estos adolescentes que son parte nuestra, que son producto de familias constituidas o desestructuradas, y que producto de muchas veces de esa desestructura en las familias hacen que los adolescentes cometan ilícitos penales. Y no solamente los adolescentes, los niños. Por eso es necesario recalcar esa diferenciación que desde la época de antaño se distinguía. ¿Cuándo son inimputables? ¿Quiénes son inimputables? Y cómo en todo caso debo reinsertar a ese adolescente o a ese niño que cometió un ilícito penal a la sociedad de manera armónica y pacífica. Es necesario resaltar que hoy en día en el propio sistema de justicia penal juvenil, con la reforma del 8 de junio del 2015, se consideró que los menos de 14 años son totalmente inimputables. ¿Qué sucede con estos adolescentes? Los adolescentes que cometen delitos, independientemente del tipo penal que sea, pues se les acoge o su forma de regular su conducta a través de medidas de protección por el Consejo de Protección. Ya los adolescentes de 14 años y menos de 18 años son declarados penalmente responsables y son imputables del ilícito cometido. Todo esto en atención a que el legislador observó, así como lo hacía César Lombroso, la evolución física, la evolución mental, sus rasgos fisonómicos y demás, para adecuar esas conductas del adolescente a un tipo penal y luego de ese tipo penal poderlo insertar de manera armónica a través de medidas socioeducativas, como desde antaño también se decía. O sea, es importante que el adolescente sea educado. Si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Esa es una premisa importante y lógica y es de vida, así de sencillo. Mientras que un adolescente sea educado, y no solamente educado a nivel de los profesores, a nivel académico, sino a nivel de la crianza, de las familias. Es allí donde se encuentra el origen muchas veces de esos adolescentes que cometen delitos y vuelven a recaer como adultos, porque no hay un sistema regulador, no hay un sistema regulador de control social formal o informal efectivo. Muchas veces el adolescente se escapa de las manos de las familias y es allí donde empieza a transgredir las normas. Empiezan por poco, pero luego se convierten en mucho y posteriormente se sale de las manos. Entonces, para mí es importante, como lo indiqué, y finalizo con esta, una frase propia
de que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Bueno, muchas gracias. En próximos momentos y días estaré grabando el módulo 2 para poderlo efectivamente compartir y socializar con ustedes en esta maravillosa obra Diplomado en el Sistema de Justicia Penal Juvenil Venezolano. Muchas gracias. Hasta luego.